¿Qué dice la Biblia de diezmos y ofrendas? Entonces vamos con la ayuda del Señor a explorarlo. Esos pensamientos de Él no han cambiado en todos estos 1900 años desde que fueron escritos. Entonces nos sirven de guía también a nosotros hoy. La primera mención de los diezmos en la Biblia está en Génesis 14 y se trata de Abraham. Vamos a leer unos versículos ahí en Génesis 14. Versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, es la primera mención y normalmente cuando encontramos por primera vez en la Biblia un asunto, según dice en este librito, allí está como en semilla los pensamientos esenciales que encontraremos en el resto de la Biblia. Entonces, por eso es tan importante la primera mención y por eso es importante el libro de Génesis, como hemos visto otras veces. Entonces Abraham viene de vencer a sus enemigos y le sale al encuentro un sacerdote muy especial, quien lo bendice, Melquisedec, y bendice a Dios por haber entregado a Abraham sus enemigos. Bendición a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, y bendice a Dios. Entonces Abraham le da voluntariamente los diezmos de todo, los diezmos del botín, de lo que tiene, y de lo que ha recibido, digamos, en esta victoria. Se lo da de corazón, sin pedírselo, espontáneamente. Y probablemente por gratitud y como una manera de unirse a la alabanza del sacerdote, Melquisedec, a Dios. Él bendice a Abraham y bendice a Dios, Melquisedec. Y podría ser que Abraham quiere hacerse eco de esta alabanza y por eso da al sacerdote los diezmos de todo, en una forma voluntaria y sin pedírselo. Entonces es interesante que la primera vez que se mencionan los diezmos en la Biblia sea algo voluntario. Tengámoslo en mente. La segunda mención de los diezmos tiene que ver con Jacob. Está en el capítulo 28 de Génesis. Vamos a leer unos versículos allí. Él está huyendo después de haber robado la bendición de Esaú. Sin embargo, Dios le sale al encuentro. Génesis 28, versículos 13 al 16. Está Jacob soñando, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El versículo 17 dice, y tuvo miedo. Y luego en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob se encuentra con el Señor, tiene miedo. No está en las mejores condiciones espirituales, eso hay que decirlo. Ha acabado de cometer una mentira múltiple. Sin embargo, el Señor seguirá tratando en su paciencia con él. Y entonces se le aparece aquí, en Betel. Se le aparece. Y le da varias promesas. Yo la he llamado allí en la presentación D1, promesa de Dios número 1, dará a sus descendientes esa tierra. Promesa número 2 de Dios, multiplicará su descendencia. Promesa número 3 de Dios, estaría con él en la ida. Promesa número 4, lo traería de vuelta a su tierra. Promesa número 5, no lo dejaría hasta cumplir todo. Jacob, en cambio, tiene miedo y no confía plenamente en lo que el Señor le promete. Lo escucha, pero no le entra, digamos así. Y entonces cuando él responde, primero pone condiciones a Dios. Si fueres conmigo, J1 es la primera cosa que Jacob le dice como respuesta. Si Dios fuere conmigo y me guardare en el viaje, no se acordaba o no tenía en cuenta que el Señor lo había dicho, era su tercera promesa, estaría con él en la ida. Luego sigue diciendo Jacob la segunda cosa, si me diere pan y vestido. Yo creo que eso estaba incluido en lo que el Señor le había dicho. La tercera cosa que le dice Jacob es, si me vuelves a traer a mi tierra, y el Señor ya le había dicho, está en D4, lo traería de vuelta. Pero si me haces eso, dice Jacob, entonces te prometo que tú serás mi Dios, el Señor será su Dios, Jehová será mi Dios. Y le daría los diezmos de todo lo que él le provea. Entonces, es una promesa que proviene de temor y de incredulidad. Nosotros sabemos que Jacob estaba muy niño en su fe aquí, y lo sabemos por el resto de la historia. Es espontánea su oferta de darle el diezmo al Señor, pero es condicional. Si tal cosa el Señor me hace, si me hace tal cosa, muy diferente de como lo hizo Abraham, su abuelo. Y Jacob se escucha más a sí mismo que a Dios, le da más importancia a lo que él le dice a Dios que lo que Dios le dijo. Y vemos por la historia más adelante que Dios cumple su parte con todo detalle.
le dio 5 promesas hizo. Primero le dio a sus descendientes esa tierra y aún al día de hoy sus descendientes están en la tierra de Israel. Multiplicó su descendencia mucho y aún tenemos judíos entre nosotros hoy. Estuvo con él en la ida a donde su tío y lo trajo de vuelta a pesar de cómo era Jacob y de los errores que cometió. El Señor lo trajo de vuelta y lo guardó de la ira de Esaú, su hermano. Y no lo dejó hasta cumplir todo. Es decir, nunca. Porque Jacob muere en Egipto, pero plenamente en comunión con el Señor. El Señor no lo abandonó nunca. Jacob cumple la parte suya, pero parcialmente. Toleró idolatría en su casa. Raquel raptó los ídolos de su padre. Y hubo idolatría en el tiempo de Jacob. No en él, pero sí en su familia, y luego esa idolatría creció en Israel. Y ya sabemos que eso causó el cautiverio. En segundo lugar, la segunda promesa que le hizo Jacob es que le daría los diezmos de todo. Eso no leemos que haya ocurrido. Puede ser que sí lo hizo, pero el Señor no nos lo revela, no lo leemos. Pero sí leemos que Israel el Señor le exigió que cumplieran esa promesa y les pidió los diezmos de todo. Ellos lo hicieron a veces, pero lo iban dejando y el Señor tenía que volver a decirles, volver a llamarlos. Y en la última mención del Antiguo Testamento, el Señor tiene que hablar muy seriamente en cuanto a este tema con los judíos. En Malaquías 3, versículos 8 al 11, el Señor se dirige a ellos y Malaquías es el libro anterior a Mateo y les habla sobre este tema. En el versículo 8, Malaquías 3, 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Jacob prometió los diezmos, pero el Señor tiene que reclamarlos vez tras vez. No sé, era como un impuesto. Así como pagamos los impuestos al gobierno y toca, porque si no hay multas, hay castigo. Así llegaron a ser los diezmos en Israel para Dios. Lejos del pensamiento que llenó el corazón de Abraham en la primera mención que se hace. Bueno, vamos a ver la penúltima mención de los diezmos en la Biblia. Es
la del judío fariseo. Está en Lucas 18, versículo 11 y 12. Lucas 18, 11 y 12. El fariseo está en el templo de pie. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Estaba ahí al lado de él orando un publicano. Y sigue diciendo el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El publicano no habló de nada de sus justicias, solo decía, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Pero el fariseo es el que nombra los diezmos y hace como Jacob. Se escucha más a sí mismo que a Dios. En realidad parece raro, pero uno puede al orar para sí mismo, hablándose a sí mismo, y él estaba pues hablando de sus justicias. Y una de sus justicias es eso, dar los diezmos. El corazón está muy lejos de Dios, pero él da sus diezmos. Sin embargo, nuestras justicias, dice Isaías 64:6, son como suciedad, son como trapo de inmundicia. Muchas veces en nuestra manera de dar hay mucho orgullo, hay mucho para lucirse, como rueda por ahí una foto en Facebook de alguien que se hace una selfie dándole una limosna a una persona pobre, para que el mundo entero sepa que está dando. Entonces, es una buena obra, por supuesto, darle a alguien pobre, pero no con ese orgullo, no con el deseo de ser visto. Y por eso Dios, que conoce bien nuestro corazón, conoce bien nuestras intenciones, sabe que nuestras justicias hechas en nosotros mismos, no por el Espíritu Santo, son como trapos de inmundicia. O sea, le huelen mal a Él, que ve todas las intenciones de nuestro corazón. Pero es curioso que esta penúltima vez que se mencionan los diezmos en la Biblia corresponda con la segunda vez, cuando Jacob, por miedo, actúa allí en Génesis 28. Y vamos a ver la última mención de los diezmos en la Biblia. Se trata de Melquisedec. Y pues la porción es un poco larga, pero vamos a leer solo los primeros 5 versículos de Hebreos 7. Y curiosamente, esta se corresponde con la primera mención que hay en la Biblia de los diezmos. Como si con esto se cerrara el tema de los diezmos en la Escritura. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces en el versículo 5 dice que los hijos de Leví recogían los diezmos del resto del pueblo, pero que Abraham, que es anterior, que es el padre de la fe, le da los diezmos a alguien muy superior que los hijos de Leví, a Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote muy especial. La manera como el Espíritu Santo nos lo presenta nos hace pensar en el Señor Jesús. Y entonces el autor de Hebreos finaliza el tema de diezmos en la Biblia conectándonos directamente con el Señor Jesús, el Hijo de Dios, diciendo que Melquisedec está presentado en una forma tal que está hecho semejante al Hijo de Dios. Y esto es una cosa muy bonita, porque en el Nuevo Testamento Dios no pide los diezmos. Dios nos remite al Señor Jesucristo. Y Melquisedec, aquí en Hebreos, nos remite al Señor Jesucristo. Entonces, pues este es pues a mí me da mucho gozo que Dios nos haga ver en este asunto también, que parece material, también al Señor Jesús. Y ahora vamos a ver lo que, digamos, este aspecto, pero para la iglesia. Después de que nace la iglesia en Hechos 2, ya no se habla más de diezmos ni de pedir diezmos. Esto se acaba en Malaquías, es la última vez que Dios pide los diezmos. Y ya en el Nuevo Testamento, cuando se menciona los diezmos, no es para pedirlos, sino para, digamos, finalizar con el Hijo de Dios este tema. ¿Qué pide Dios a la iglesia entonces? A los creyentes. A partir de Hechos 2 se forma la iglesia. ¿Y qué hay en la primera mención de la iglesia? No se habla de diezmos. Se habla de total desprendimiento. Vamos a mirar en Hechos 2 estos versículos. La porción es más amplia, pero estos versículos ya son suficientes para mostrarnos las características que el Espíritu Santo hizo ver en los primeros creyentes. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues yo sé que esta situación ahora nos parece muy lejana, muy remota. Algunos creyentes modernos han tratado de vivir en comunidad con otros, pero han resultado problemas. Se necesita una verdadera llenura del Espíritu Santo y una
verdadera vida de comunión con el Señor para poderlo llevar a cabo. Pero los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, habían renunciado a todas sus posesiones para hacerlas llegar a un fondo común. Vendían sus propiedades, dice después, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero había armonía, había amor, había alegría, no había quien se aprovechara, no había quien se guardara cosas. Tenían, dice por último, tenían alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios en medio de esta atmósfera, teniendo favor con todo el pueblo. Claro, para los que los veían esto era muy extraño. Es como si hoy en día viéramos una iglesia, un grupo de creyentes que viviera así. Sería muy, muy raro. Y sería muy llamativo que hubiera tanto amor entre ellos que hicieran esto. Pero es lo que la Escritura nos refleja. Y yo creo que es el ideal que Dios muestra la dirección ideal que Dios quiere. Porque se basa en la actitud del Señor Jesús. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es un versículo glorioso, porque estamos muy lejos, aún los creyentes, de esta gracia. El Señor Jesucristo hizo todo y era el Señor de todo. Todo. De todo lo que hay en la tierra y fuera de la tierra. Más las glorias del cielo. Y el Señor Jesús renunció a todo eso. ¿Y dónde nació? Donde ninguno de nosotros ha nacido. El comedero de ganado. Un pesebre. Ni siquiera hubo un lugar en alguna de las casas de Belén. Se hizo pobre. De tal manera que muy rara es la persona sobre este mundo que puede sentirse más pobre que él. Se hizo pobre, renunció a todo, se despojó de su gloria y vino aquí. Se despojó de todo lo que tenía y se hizo pobre, aunque era rico, muy rico. ¿Para qué? Para que nosotros, los creyentes, con su pobreza, con su obra en la cruz, con su renunciamiento, pudiéramos tener salvación y una herencia que no sabemos qué tan grande es. No lo sabemos. Tenemos una idea, pero el hecho de que el Señor Jesús ha sido hecho heredero de todo, después de su obra en la cruz, cuando regresó a su Padre y fue sentado en gloria, ha sido hecho heredero de todo. Y Romanos dice que somos coherederos con Cristo. No sabemos cuán ricos somos, no lo sabemos. Lo sabremos en la gloria. Sabemos, Efesios nos dice que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual
Es decir, Dios no nos ahorró ninguna. No sabemos cuán ricos somos, cuánto nos enriqueció el Señor con su pobreza. Entonces podríamos decir que el Señor Jesús no se despojó del 10% de lo que tenía, como es el diezmo, sino que se despojó del 100% de lo que tenía. Se hizo pobre. Y cuando ya en la cruz no tenía nada, ¿qué puede dar uno después de que uno no tiene nada en sus bolsillos? Solo puede dar la vida. Y eso fue lo que el Señor Jesús dio en la cruz. Así que Él no solo dio el 100% de lo que tenía, sino que dio el 200%. Lo que tenía y dio su vida. Y claro, esto debió ser lo que vieron reflejado los hermanos de la primera iglesia para hacer lo que hicieron. Y es, creo yo, la única manera como nosotros podemos acercarnos a lo que el Señor quiere para nosotros en cuanto a darle. En 2 Corintios 8, los primeros 5 versículos, encontramos a hermanos, digamos ya no de la iglesia en Jerusalén, de Hechos 2, sino hermanos posteriores. Y vamos a mirar mirar estos versículos un momento. 2 Corintios 8. Versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Notemos que esto no lo lograron por sí mismos, se lo tuvo que conceder el Señor. Y eso es muy bonito porque también nos lo puede conceder a nosotros. Entonces fue una gracia de Dios. En medio de su gozo había abundancia de gozo. Había profunda pobreza, pero la profunda pobreza no es un impedimento para dar ricamente a Dios. Ellos, los macedonios, abundaron en riquezas de su generosidad. Dieron con generosidad. Dieron con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y por último, asimismo se dieron primeramente al Señor. Y yo creo que este es un punto importante que no está mencionado en Hechos 2 y que es importante. Hay personas que con el dinero quieren buscar el favor de Dios y quieren comprar la salvación así, sin entregar su vida al Señor, pero dándole mucho dinero. El Señor solo quiere el dinero de los creyentes, de los que le han rendido su vida a Él. Primero darse al Señor, como estos macedonios.
Y después, como parte de las cosas que soy y de las que tengo, entonces el Señor quiere que dé ahí, yo le dé a Él. Pero lo primero es el corazón. No, Él no está interesado en nuestro dinero, no le hace falta para nada. Él está interesado en nuestro corazón. Y a partir de ahí, de gozo, como fruto de gozo, con agrado, se puede ser generoso para Él, para darle a Él. Más adelante, en los versículos 7 y 8, dice el apóstol: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y en el versículo 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces aquí encontramos más características de la manera como el Señor piensa en cuanto a esto de las ofrendas. En amor, es una muestra de amor, como fue una muestra de amor la entrega del Señor Jesús. Entonces, de la misma manera, en amor, podemos abundar en esta gracia. Es un deseo, algo que podemos pedirle al Señor que nos conceda esa gracia. Es algo en lo que podemos crecer, mejor dicho. Y es curioso que dice el apóstol: no como quien manda. No tenemos que dar nunca porque alguien nos manda a dar. Tal vez la excepción es cuando los padres cristianos le dan una moneda a su hijo para que ponga en la ofrenda, como para enseñarle ese hábito desde pequeño. Pero luego, cuando el hijo crece y ya tiene su propio dinero, porque el padre o los padres le asignan, sí que hay que exhortarlo, hay que decirle que el Señor quiere eso de nosotros los creyentes, pero no mandarlo. Es algo del corazón, no por mandamiento. Y primero tiene que estar la voluntad dispuesta, voluntariamente, como hizo Abraham. Recordemos. En 2 Corintios 9, el tema se sigue tratando y me gustaría que miráramos allí porque toca un aspecto adicional que es muy mal entendido. 2 Corintios 9, versículos 6 al 8 y 10. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Notemos que esta porción está después de la anterior. En la anterior se habla de voluntariamente, de con gozo, generosamente, de crecer en esa gracia, que es una gracia que Dios concede, y ahora habla, digamos así, de la recompensa de Dios.
Es muy común escuchar hoy hacer énfasis en estos versículos, no en el amor, no en lo voluntario, no en que no es por mandamiento, sino en que sembremos para que Dios nos dé más. Si no hay amor en eso y no está respaldado, digamos así, o en dirección al ejemplo que nos dio el Señor Jesús, no vale de nada. Nos parecemos más al ejemplo defectuoso de Jacob, que quiso hacer tratos con Dios. El Señor dice aquí, después de las condiciones que hemos dicho antes, sí, hay una recompensa para el que da generosamente. Como diciendo, si crecemos en esta gracia, si nos parecemos más al Señor Jesús en esta actitud, hay una recompensa, no antes. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, muy íntimo, muy interno, muy en comunión con el Señor, allá en lo íntimo, donde a Él le fascinan nuestras decisiones. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si al yo dar tengo tristeza, o me siento que alguien me ha coaccionado y me ha sacado a las malas el dinero del bolsillo, eso no vale. O por necesidad, que es porque hay tal necesidad en tal lugar, entonces yo doy por necesidad. No surge de amor, no surge de generosidad, no surge de comunión con el Señor, no sirve. Dios ama al dador alegre. Y yo creo que la cantidad no le importa tanto al Señor como la actitud con la que demos, lo poco o mucho que demos. Dios ama al dador alegre, como los macedonios en medio de su gran gozo, el gozo que produce el Espíritu Santo en sus corazones, toman esa decisión de dar. Y entonces Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, esta y otras, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y ojo a lo que dice aquí, aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo veo aquí una conversión de euros a euros celestiales. Es decir, frutos de nuestra justicia allá en el cielo. Y esto está al final de todo el proceso. Miramos la imagen, el ejemplo del Señor Jesús y siguiendo ese ideal tan alto, damos en esa dirección. Entonces el Señor puede darnos, porque con esa actitud le volveremos a dar, pero no solamente para cumplir con objetivos materiales, sino que eso será ajustado en las cuentas celestiales, en la cuenta celestial que cada uno de nosotros tiene en el banco de los cielos. Aumentará los frutos de nuestra justicia. Me encantó eso. El Señor narró una parábola en la que mostraba que podíamos ganar para la eternidad usando nuestro dinero de aquí, que va a perecer, pero podemos transformarlo en dinero celestial, por así decirlo. El mayordomo, la parábola del mayordomo infiel, que pensó en la eternidad. Y el Señor dijo, haced amigos
con las riquezas perecederas, las riquezas injustas, las riquezas de este mundo. Y podemos convertirlas en dinero celestial. Digámoslo así, es una manera un poco terrenal de hablar. El Señor habla de tesoro en el cielo. Pues con el dinero que el Señor nos da, tenemos una manera de hacer tesoros en el cielo. Lo último es tal vez más conocido entre nosotros, está en Mateo 6, que el Señor dice que cuando demos, no hagamos sonar trompeta, porque estamos dando. Ni tampoco hagamos selfies, como hablamos antes. Que todo el mundo se dé cuenta, en todo lugar del mundo, todos mis amigos, mis 800 y más amigos que tengo en Facebook, que se den cuenta que yo doy. Dice el Señor allí, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En secreto. Entonces, aquí tenemos nuestras conclusiones después de ver qué dice la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas. Los diezmos los encontramos en el Antiguo Testamento como un trato que el Señor hizo con Israel. Ya no lo vemos con la iglesia. En el Nuevo Testamento, el Señor nunca pide los diezmos. Aunque los evangelios tuvieron que ver mucho con judíos, aún allí el Señor no pide los diezmos. La última mención de los diezmos está en Hebreos, remitiéndonos a pensar directamente en el Señor de gloria, muy superior a los levitas, que eran los que recogían los diezmos en Israel. En la iglesia, el asunto de darle a Dios es llevado mucho más alto que el 10%, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Él se dio el 200%. Dio el 100% de lo que tenía y el 100% de su vida. Él se dio por amor, voluntariamente, con generosidad, en plena comunión con Dios, en secreto, no fue para los hombres, no buscaba la gloria de los hombres, y lo hizo con alegría, mirando al gozo que había delante de él. En 1 Corintios 16, versículos 1 y 2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, los creyentes, pongamos aparte algo, según hayamos prosperado. Entonces, decidimos delante del Señor cuánto vamos a dar. Nada, o poco, o mucho, pero con alegría y sintiendo paz en nuestro corazón. Si hay turbación, no. No hay medida, no tenemos el 10%. Hay creyentes que dan menos. Hay creyentes que dan justo el 10% en secreto, pero se ha llegado a saber. Hay creyentes que dan más, 15 o 20%. Hay algunos que han dedicado una cuarta parte de lo que tienen para la obra del Señor en muchos lugares del mundo. Hay muchas diferentes respuestas de los corazones al Señor en cuanto a este tema. Y nosotros somos llamados a hacer esto también. Cada uno pone aparte algo, según haya prosperado, y una vez puesto aparte, eso ya es santo, eso ya es del Señor, ya no es mío.
Entonces el Señor quiere que yo lo dé en el lugar de reunión donde me reúno. Pero nadie lo controla, no es por mandamiento, no es voluntario y secreto, como hemos visto. Y con alegría, en paz, y buscando crecer en eso, porque nuestro corazón no es así, no es generoso. Entonces necesitamos aprender y desarrollar eso y pedir al Señor que nos dé esa gracia, como les dio a los hermanos de Macedonia. Ese es el último punto aquí. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de un corazón que crece en generosidad. Pues una vez que nosotros hemos puesto aparte algo, en este tiempo de pandemia, de no reuniones físicas, no se recoge eso. Cada uno tiene que ver delante del Señor qué hace con eso. Normalmente ese dinero, el Señor quiere, por su palabra nos lo ha mostrado, que sea invertido en los pobres, necesitados entre los creyentes, y también en su obra, en la obra espiritual, ya sea comprando materiales, regalando materiales o sosteniendo hermanos que están de tiempo completo en la obra del Señor. Eso es lo que la Escritura dice que debemos hacer con ese dinero del Señor. Entonces, podemos escoger guardarlo y cuando ya nos volvamos a reunir, ponerlo en la bolsa de la colecta, o podemos, si sentimos paz delante del Señor, invertirlo ya. En fin, hay algunas asambleas en Colombia que pasan por las casas recogiendo la ofrenda. Yo creo que eso no es necesario tal vez entre nosotros, porque si alguien quiere guardarlo para cuando nos reunamos, se puede hacer. Y después los hermanos responsables, pues en comunión con el Señor, deciden para qué, hacia dónde se destinan esos fondos. Este es el pensamiento del Señor en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude a crecer, digamos, para que este aspecto sea sujeto plenamente a su voluntad cada vez más. Es decir, que cada vez nos parezcamos más a la ofrenda sin igual del Señor Jesús. Pues que el Señor nos ayude en esto.